gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, sí, la semana pasada reeditamos el primer episodio donde tuvimos a Antonio Gómez en el estudio, podemos llamarlo así. Hoy tenemos al segundo en que participó nuestro Esau Rodríguez después de la bolsa de Demiens, que fue el primero y bueno, ya lo pasaremos en verano, en las reediciones de verano, por ejemplo. En este episodio Esau nos contaba las posibilidades que tenía un grupo terrorista de infiltrar un artefacto nuclear y atentar con él. Además lo comparábamos mucho con las películas del mismo tipo o incluso con otros atentados químicos o biológicos, es decir, de destrucción masiva, esta palabra que aprendimos en los 90, que se intentaron con poco éxito. Atípico en el momento que lo grabamos, pero tuvo una gran acogida por vuestra parte. En ese momento, técnicamente hablando, no hacíamos apenas grabaciones online, así que las primeras siempre se nos notaba la falta de experiencia y de vez en cuando pues nos pisábamos, ¿no? Y el sonido todavía era ese de Skype. Lo he arreglado un poquito, como siempre. Espero que estés pasando unas buenas fiestas. Nosotros vamos a alargar las reediciones hasta el domingo. Si quieres apoyarnos, ya sabes, dale like, comenta, comparte y si quieres subir un nivel más ese apoyo, pues pulsa o vuelve a pulsar el botón azul de apoyar y conviértete en mecenas porque ayuda muchísimo a sacar adelante el podcast tal como lo conoces, como un podcast independiente donde no necesitamos que nadie, salvo vosotros, nos diga qué contar y cómo contarlo. Vamos con el audio. Esto es muy fuerte, Doc. ¿Y funciona con gasolina normal? Lamentablemente no, requiere algo con más reprise. Plutonio. Plutonio, un momento. ¿Quieres decir que este cacharro es nuclear? Sigue filmando. No, este cacharro es eléctrico. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios de electricidad. Doc, no se puede entrar en una tienda y comprar plutonio. ¿Lo has mangado? Claro, a un grupo de nacionalistas libios. Querían que les hiciera una bomba, así que me quedé con su plutonio y les entregué un brillante casco de bomba lleno de piezas de máquinas del millón. ¡Vamos! Necesitas un traje antirradiaciones. Tenemos que repostar. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más especialito. Vamos a hablar un poco de las guerras asimétricas y no tanto de las guerras, sino como la utilización de los conflictos asimétricamente. Y estamos hablando de algo que vamos a llamar genéricamente terrorismo, aunque tendríamos que debatir muchísimo lo que es terrorismo, pero vamos a centrarnos un poco. Hace poco más de un año hubo un atentado en Barcelona con una furgoneta que iba atropellando gente y con otra que iba disparando. Estamos hablando de unas acciones violentas que parecen fáciles de realizar y difíciles de controlar. Aunque, bueno, a lo mejor es un poco más de voluntad y un poco más de acierto, pero ahora vamos a imaginarnos una cosa que nos puede causar pánico. Vamos a coger que un grupo de inspiración islamista, llámese Al-Qaeda o alguna de sus franquicias, pues vaya a coger una bomba nuclear comprada en los almacenes rusos de cuando la década perdida, de que, bueno, pues se han dado unos cuantos millones de dólares a un ex coronel así un poco mal pagado de allí y han comprado un artefacto nuclear. Nos vamos a Times Square.
la detonan. Desaparece del mapa este centro, Broadway ya no existe, Centro Rockefeller, Empire State, lo que sea. Vamos a matar a 500.000 de personas. Vamos a ir, por supuesto, a las 11:30 de la mañana, que es cuando más concurrido está, ¿vale? Esto en parte lo hemos cogido de la película Terrorismo Nuclear, la última catástrofe evitable, basada en el libro de Graham Allison. Y bueno, puede ser una cosa que nos asuste mucho, ¿no? Ahora mismo decimos, bueno, en un paquete, en una furgoneta, podemos meter un artefacto nuclear. Es tan fácil, es tan difícil. Vamos a hablar un poco de esto, porque parece que vamos a causar un poco de pánico, pero veréis cómo vamos a bajar un poco las expectativas. ¿Y a quién tengo conmigo para hablar de este tema? Pues tengo a Esaú. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa, Dani? Aquí estamos. Para hoy otro de un tema distinto al último que tratamos, que fue la operación en Bolsheviki. Pues hoy vamos a hablar de terrorismo nuclear. Si hay realidad o no, o qué podemos esperar o qué se puede entender por terrorismo nuclear. Sí, porque cada vez hay... Bueno, de vez en cuando siempre sale alguna noticia de han intentado conseguir esto, han intentado conseguir material fusible, material radiactivo, que si se vende una bomba, y bueno, eso suele causar, parece que de vez en cuando, pues cuando se quedan sin noticias así, que bueno, pues vamos a hablar de noticias de terrorista de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Te parece tan descabellada la historia de que pueda haber un atentado nuclear, así como así? Esta gente que, bueno, de momento, vale, sí, ha sido lo máximo que han llegado, y digo máximo, es controlar un avión y estrellarlo contra unos grandes edificios, causar un pánico brutal, que luego, aunque haya muchas dudas, pues de momento es lo máximo que ha llegado lo que conocemos como terrorismo estándar, ¿vale? No vamos a hablar de otro tipo de terrorismo de Estado, tal. Lo que hay son grupos pequeños, ejércitos pequeños que van a luchar asimétricamente contra países, vamos a llamarlos también occidentales. Bueno, vamos a empezar a partir de que yo cuando empecé a hacer esto parte, digamos, esta idea mía de un trabajo para una asignatura del máster, yo siempre pensaba lo mismo que has planteado tú, y quizá vimos la película aquella también de George Clooney, de la bomba que lleva al señor en la espalda, la puede meter en Nueva York sin problema, pero ¿cuál es mi sorpresa? De que esta es la situación que menos se va a poder dar nunca en la vida, y vamos a ver exactamente cuáles son las posibles, e incluso vamos a ver, y quiero que aquí quede una salvedad, lo que vamos a hablar evidentemente es nuestra percepción, y no es que nadie nos acuse de cualquier barbaridad o de fomentar el uso de armas nucleares o la defensa de terroristas, no. Esto es un poquito lo que yo, por ejemplo, he podido encontrar en fuentes abiertas, que además es otro problema que tenemos a la hora de investigar todo el tema de las armas de destrucción masiva, si queremos hablar de ellas, armas nucleares, armas de destrucción masiva, porque las fuentes son muy escasas y casi siempre se basan en informes de profesores o de especialistas pues que les han dejado hablar de algunas cosas. Bien, aunque no lo creamos, el uso de armas de destrucción masiva, así tal cual, ya se han utilizado. Y no estoy hablando precisamente de las armas nucleares utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de otro tipo de armas, otro arma de tipo de destrucción de armas masiva, que fue el uso del anthrax, del Bacillus anthrax, que lo podemos ver en dos hechos que ocurrieron en Japón a principios de la década de los 90. A los que tenemos un poquito más de edad los recordaremos. El primero fue en el año 93 en Tokio, cuando los seguidores de una secta llamado Aum Shinrikyo, verdad suprema para entendernos, pues desde el edificio, unos edificios que tenían, es una religión allí más o menos estandarizada, con un montón de edificios, de repente empezaron a dispersar este bacilo con aerosoles desde su edificio. Lo que pasa es que veremos que el problema que tiene las armas de destrucción masiva es precisamente el de la dispersión, porque esta gente empezaron a dispersarlo alrededor a ver qué pasaba, y lo único que consiguieron fue que los vecinos reportaran a la policía pues malos olores, mareos. O sea, estamos hablando de que empezaron a echar anthrax por el ambiente y lo único que consiguieron fue que los vecinos tuvieran dolor de cabeza. La policía llegó, hizo un análisis del terreno y no encontró nada. Bien, un par de años después ya sí se le fue un poquito más la cabeza. Se fueron al metro de Tokio y con unas bolsas con sarín líquido las esparcieron en diferentes trenes y consiguieron que hubiese 13 muertos y cientos de heridos. Claro, dirás tú, 13 muertos y cientos de heridos ya, pero estamos hablando de que el metro de Japón es uno de los más utilizados en el mundo, hay decenas de miles de usuarios, casi centenares de miles en un momento puntual,
y lo que se consiguió fueron 13 muertos y cientos de heridos, aparte que rápidamente se les pudo detener. Porque esta gente lo que intentaba es que hubiese una especie como de guerra nuclear donde todo el mundo acabase, los Estados Unidos acabasen con Rusia, en fin. Era una historia un poquito bastante rara y ellos quedasen como los únicos salvadores del mundo. Mejor no hablemos mucho más. Es decir, no consiguieron su efecto, sí que ya digo, murieron 13 personas, cientos de heridos, pero evidentemente el gran talón de Aquiles de un arma de destrucción masiva va a ser cómo dispersarlo. El último caso más mediático, el de las cartas con Antrax. Bueno, el de las cartas con Antrax, lo recordaremos, fue justo casi después del 11S. Empezaron a llegar cartas, para aquellos que no nos acuerden, a diferentes congresistas norteamericanos, con bacilo del Antrax, con polvitos que eran el bacilo del Antrax. Se montó la de Dios, quién eran, que si eran terroristas, coincidió con el 11S al poco tiempo. Bueno, no sé si recordarán aquella historia, pero aquello nunca se supo quién fue, hasta que en el año 2006, creo recordar, 2008, se suicidó de repente uno de los microbiólogos más famosos del mundo. ¿Por qué? Porque la FBI había descubierto que era él el que había estado mandando las cartas con Antrax. Pero por una sencilla razón, él quería probar que la vacuna que tenía contra el Antrax funcionaba. Y lo único que se le ocurrió fue provocar un caos, provocar un ataque de histeria nacional y que le pidiesen que utilizase su vacuna. Pero eso se descubrió ya posteriormente, te digo, estamos hablando de 2006, pues casi 5 o 6 años después de aquellos actos, ¿vale? Pero, y incluso estamos hablando de uno de los microbiólogos más famosos del mundo. Vamos a ver que esos son los casos más radicales que se han visto hasta ahora de uso de armas de destrucción masiva. No, ya me acuerdo de los dos casos. El del Gasarins fue muy... No solo por las muertes, sino por decir, ostras, que nos pueden colar gas en cualquier metro. Fue un poco el escándalo ese. Aquellos... La gente saliendo con mascarillas, no sé qué cuánto, pero que sí, efectivamente. Oye, pero ¿qué es el uso de un arma de destrucción masiva? Que creo que, si tú no sé si habréis comentado que en la Primera Guerra Mundial, cuando se lanzaban las armas de los gases al campo enemigo, en cuanto había un poquito de aire, se dispersaban y allí no había. O sea, los alemanes tenían que tener a meteorólogos previendo que no vaya a haber viento, no vaya a ser que el gas con el producto químico que estamos utilizando no se vaya a dispersar rápidamente. Es decir, que en ese aspecto el arma de destrucción masiva, utilizando productos químicos o biológicos, no es tan peligroso como nos quieren hacer vender muchas veces. Que está bien que estemos preparados, pero que dentro de la gravedad, efectivamente, que hubieron 13 personas, no quiero quitar la gravedad, que podía haber sido mucho peor. Es decir, que como nos lo plantean, nos podemos imaginar todo un tren muerto con miles de personas. No, del metro se salió la gente y los que murieron normalmente eran personas mayores o demasiado jóvenes con un problema de respiración, un problema respiratorio. ¿De acuerdo? Pues con perdón, pero casi como cuando hace mucho calor, que caen o gente mayor pobre o gente sí, muy, muy, muy joven con, bueno, yo creo que en verano en Francia muere más gente por golpes de calor. Por eso. Pero no me puedo dejar de acordar de uno de los últimos trabajos que grabamos con Pablo Quintana, que era de los Spendas, y hablamos de una de las operaciones del famoso Teatro de Moscú, que lo inyectó todo de un gas, de un derivado de un opiáceo, y como era un sitio bastante... Claro, que palmaron los terroristas, palmaron los no terroristas, palmó el gato y como explicó Pablo. Sí. Y el problema es que los médicos no sabían cómo tratarlo. Es decir, los médicos decían, bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? Le pasaba, creo que si le hubieran dicho desde un principio, mira, este es el producto que hemos utilizado y este es el antídoto, pues hay que lavarle las vías respiratorias, hay que aplicarle este medicamento, pues seguramente la mayoría habían sobrevivido, pero como explicaste, era tal el secretismo que nadie sabía muy bien a lo que estaba pasando allí. Sí, es rusadas, desde luego. También lo encajan diferente. Los rusos fue criticadísimo, pero lo encajan diferente. Que esto lo llega a hacer, que te diré yo, aquí lo geo, o en Estados Unidos el que toqué, y se desmonta medio gobierno. Eso está claro. Pero bueno, sigamos con el tema. Ahora lo que estamos viendo y lo que hemos dicho, por ejemplo, de lo de Barcelona. Pues cada vez van a inventar. Evidentemente es una cosa que van inventando, ¿no? No sabes quién va un paso por delante. Cuando cubren una vía de las bombas, pues resulta que utilizan gas. Cuando cubren lo de gas, utilizan un lanzamisiles. Cuando no, pues utilizan, como hemos dicho, pues una furgoneta y un tío disparando que sí, ya ves lo que es. Es lo que no se puede evitar. Es decir, vale, ya lo que nos quedaba poner es como se ha hecho en Barcelona, como yo vi en Londres cuando viajé, es poner una especie de estructuras de cemento en aquellos sitios donde hay estructuras para que no pasen los vehículos. Pero, como dices tú, ya lo último que se le ocurrió es con los cuchillos, que ya era una cosa que yo recuerdo que en el año 2015 ya pasaba en Israel, que un suicida se acercaba a un soldado, sacaba un cuchillo bajo el brazo, le acuchillaba y luego los compañeros evidentemente lo mataban. Es decir, ya no se podía evitar, es decir, ya se ha hecho todo lo físicamente imposible, pero ¿qué es lo que pasa? Que es lo que ya les queda a los terroristas, no les queda más.
Es decir, ya, ¿por qué? Porque vamos a ver que cualquier tipo de terrorismo nuclear, que ya lo veremos, lo analizaremos, lo trabajaremos a lo largo de este podcast, es que es inviable. Yo no quiero hacer spoilers, pero vamos a ver que es que es lo único que les queda, porque es que de la otra manera es imposible. Sí que pueden intentarlo, y hay un concepto que a veces se utiliza en los medios de comunicación, es el tema de la bomba sucia. Van a hacer una bomba sucia. Bueno, pues ya veremos que la bomba sucia tampoco es la panacea, y efectivamente es un tipo de bomba que existe, que ya veremos en qué consiste, pero que tampoco es la visión apocalíptica que tú has explicado, Alison, de repente estalla en medio de Times Square y mata a 500.000 de personas. Es decir, eso no existe, porque una bomba sucia al final lo que es simplemente escoger material radiactivo con mayor o menor pureza, con mayor o menor gran cantidad de material radiactivo, ponerlo, vamos a verlo así visualmente, cerca de una bomba, meterlo todo en una mochila, hacerlo explotar, y lo que intentan es que al explotar ese componente radiactivo pues se esparza por el ambiente, produciendo una contaminación radiológica, pero que tampoco, vamos a ver, que tampoco tiene mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. De todas formas, sí, es verdad, una bomba sucia causaría un pánico brutal, desde luego. Sí, vamos a ver, yo lo he dicho al principio, no quiero quitar la importancia ni quiero decir, pero hay que relativizarlo todo. Es decir, ya he dicho antes, igual que en el metro, mira, pusieron un atentado, murieron 13 personas. Oye, como si muere uno, es muy importante esa persona, pero para lo que podía haber sido lo que esperaban, no es nada. Por lo mismo con una bomba sucia. Vamos a ver que para lo que se puede conseguir, lo que ellos intentan, no es tanto como muchas veces nos hacen ver los medios de comunicación, que quizás son más alarmistas o buscan alarmar más a la gente, como dices tú, de sensacionalismo, para vender más periódicos. Exactamente. Mira, vamos a parar un momento y vamos a reestructurar esto. Primero, si queremos un arma nuclear, ya hablamos, quien haya oído el Casus Belli Plus del proyecto Manhattan, que el proyecto es brutal, es bestial. Sí. Irán, que vale, nosotros decimos tercer mundo y tal, Irán, ahí donde lo ves, es un sitio con mucho dinero, mucha capacidad para hacer algo. Y no ha sido ni siquiera capaz de enriquecer uranio, por decir eso. O sí que ha sido capaz, pero le ha costado muchísimo. Evidentemente yo soy un terrorista de estar por casa, o incluso, claro, porque nosotros pensamos muchas veces, el terrorista es el loco que va a inmolarse, el loco que va a suicidarse. Normalmente detrás quien hay es un tío con cabeza y que sabe bastante hacerlo. El tema es que yo no puedo hacer en mi casa, ni siquiera en la universidad de tal, unos calutrones o enriquecer uranio. Entonces lo más factible ahora mismo va a ser robar material fisible, robar material nuclear, pero claro, eso no es coger como en la intro de Los Simpsons, Homer, que se te cuela una barra y vas por ahí, vas haciendo, ni tampoco, evidentemente, para quien haya oído el proyecto Manhattan, es simplemente ponerle una mecha y eso explota. Ya está, porque vamos a empezar a pensar, ¿quién, como has dicho tú, los locos? Yo tenía un profesor, me acuerdo del máster, que decía que el terrorista peor es un loco, y ningún grupo terrorista querría un loco a su lado, porque evidentemente es alguien que tú no puedes controlar. Bien, hace unos años, estamos hablando del año 2001, 2002, cuando Al-Qaeda con Bin Laden era quizá el grupo terrorista que todo el mundo veía, van a tener un arma nuclear, van a conseguirlo, pero tú como lo has dicho, Irán lleva años dedicando dinero, ingentes cantidades de dinero, y no lo han conseguido, porque no es tan fácil. Es decir, conseguir un arma nuclear, fabricar un arma nuclear per se no es tan fácil. Primero, el uranio altamente enriquecido, es decir, el uranio enriquecido con más del 20% del uranio 235, eso es que se considera altamente enriquecido. Pero Estados Unidos, por ejemplo, utiliza del 90%, y para una bomba estándar necesitan 25 kilos de uranio. 25 kilos de uranio conseguirlo, como dices tú, se tarda mucho tiempo, se necesita mucha tecnología y no está a disposición. También se puede utilizar plutonio, que en este caso se utilizarían unos 8 kilos de plutonio, pero tanto uno como otro necesitas una tecnología que no se consigue tan fácilmente. No es simplemente llegar y decir, póngame usted por favor 8 kilos de plutonio. No, es muy difícil, se necesita mucho material, con lo cual está claro que un grupo terrorista, llámese Al-Qaeda, llámese Al-Sisi, llámese como quiera, no va a construir, no va a seguir los procedimientos estándar de voy a una mina, consigo uranio y lo refino. Para entenderlo. Eso, olvidemos, no es posible, no se ha conseguido ni se va a poder hacer. ¿Qué otra opción nos queda? Pues que consigan el arma nuclear ya construida en el mercado negro, ¿verdad? O que alguien se lo dé, evidentemente.
Yo no me imagino un país de Centroasia, llamémoslo, teníamos que ponerle un nombre así para entendernos, vamos a llamarlo Tayikistán, no, que existen, alguno que acabe en an, que le regale el arma. Tenemos una serie de silos nucleares de la época soviética y le voy a regalar el arma nuclear a este grupo terrorista, pues porque su lucha es mi lucha y estoy muy de acuerdo con su... No, porque vamos a ver, si un país, el que sea, entrega un arma nuclear a un grupo terrorista, pues de entrada tiene una serie de problemas. Primero, es que ese arma nuclear, al revés de cómo sale en la película, vamos a tomarlo de ejemplo, de George Clooney, un arma nuclear no puede pasearse por el planeta Tierra sin que alguno de los muchos satélites que hay en el espacio detecten esa cantidad de uranio que va moviéndose tan alegremente por el planeta Tierra. Es decir, eso es una fuente de emanación de uranio muy importante. Y ya los mismos norteamericanos durante la Guerra Fría controlaban todas las armas nucleares precisamente por la emanación de radiactividad. Con lo cual no va a haber esa posibilidad de que el arma nuclear vaya andando tranquilamente por el planeta, ni le va a ceder un país un arma nuclear, aunque sea la cabeza nuclear, a un grupo terrorista, porque saben que al final los Estados Unidos, y vamos a tener que utilizar los Estados Unidos como un referente, como ese último referente que va a ser, digamos, el que reaccione ante esta presencia de un arma nuclear descontrolada, no se entere o no acabe enterándose de que esta persona ha dado un arma nuclear. Y es muy importante esta idea de que Estados Unidos se entere. ¿Por qué? Porque la disuasión, ya veremos, al final de toda nuestra charla, quiero que quede claro que la disuasión fue lo que impidió que el mundo se destruyese durante 50 años en la Guerra Fría y que es el que actualmente impide que los terroristas tengan un arma nuclear. El efecto disuasivo, que es quizás el que si tú me vas a lanzar una bomba nuclear, si vas a utilizar un arma nuclear, corres el riesgo de que yo también te la lance. Sí. ¿Vale? Que es muy peligroso. Sí, porque, bueno, podemos ver que a nosotros nos parece y puede parecer que Al-Qaeda o otra serie de grupos tildados como terroristas o realmente terroristas, pues pueden ser una manada de locos que la gran mayoría pues lo pueden ser, gente muy fanatizada, etcétera. Pero yo soy de la opinión que detrás de esta serie de grupos, que sí que habrá algún grupúsculo muy loco que actúa por su cuenta, pero detrás de estos grupos locos ha habido o hay intereses muchísimo más grandes. O sea, intereses como estados que puedan decir, bueno, a mí me interesa ahora este grupo de presión aquí, o me interesa este grupo porque luchan a no sé quién, o porque desestabiliza esta región, y como desestabiliza esta región, a mí me va fantástico, ¿no? De todas formas, claro, el rollo es que todo aquí en este negocio todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces, tú sabes que este grupo lo apoya y de vez en cuando lo financia y cuando se enfada corta cabezas. Entonces, claro, yo le doy un arma nuclear y vete vamos a poner otra vez, Estados Unidos. Y tú sabes que es un grupo de no sé qué de Pakistán. Ya sabes quién te ha metido el bombazo. Está muy controlado. Por otra parte, me ha gustado que introdujeses esto de los países Chiquitistán, Españistán, no, este está por aquí, pero de otros, que digan, ten tranquilamente una cabeza nuclear. Ahí hay dos cosas. Aunque fue muy famoso en los años 90, ¿no? La caída de la Unión Soviética, y entonces en las películas, en James Bond, en todos, pues los rusos vendían como locos, pues armas nucleares por cientos de millones de dólares y vida en América y esas cosas. Entonces pues venía el tío con cara de malo y que quería vengarse de América y tranquilamente iba con una ojiva nuclear que dices, pero ¿dónde vas? Primero, que, a ver, Rusia, una de las cosas que tenía, la antigua Unión Soviética, la actual Rusia, tenía muy claro que aunque, bueno, le doy la independencia a esto, sí, pero las armas nucleares, la flota, me las llevo. Esto es mío, y esta base, aquí no te metas. Eso sí, es verdad que desaparecieron, creo que en la película del Señor de la Guerra se veían millones de armas, tanques, pero no, las armas nucleares son palabras. Es verdad que desaparecieron algunas cuantas cabezas nucleares, pero una cabeza nuclear, sin los dispositivos de armado, sin las medidas de control, sin los códigos, no es nada. Es decir, la gente se reirá o creerá que es imposible, pero es que es como tener un tanque y no tener la llave ni el mando de instrucciones. ¿Para qué te sirve tener un Panzer o un tanque o como quieras llamarlo si no puedes ponerlo en marcha? Es decir, por más que golpees a esa cabeza nuclear, no va a estallar, ¿vale? Eso es una cosa que tenerla en clara. La cabeza nuclear le puedes rodear de explosivo, le puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no va a explotar. No va a pasarle nada a menos que tú la armes para que explote.
Sí, vamos, eso venía a lo siguiente, países con inestabilidad, países con... hablamos, por ejemplo, también de Pakistán, que es uno de los países con... Pakistán, el otro día leí un chiste que dice que todos los países tienen un ejército y Pakistán es un ejército que tiene un país, para que nos hagamos una cuenta de la situación de Pakistán. La gente no conoce mucho a Pakistán más allá de la situación de Afganistán, de Bin Laden, pero es que Pakistán es una inestabilidad política una dentro de otra, y quizás es el país que puede dar más sustos, porque es un país donde los extremistas han estado más cerca de alcanzar el control. Quizás el ejército se lo ha impedido, o poco o mucho, no sabría decírtelo, pero es un país con armamento nuclear. Y tiene a la India al lado muy cabreada. Es decir, el mayor desestabilizador ahora mismo de Asia y quizás del mundo sería Pakistán, que es quizás el país que hay que tener más en cuenta. ¿De acuerdo? Es porque a veces es el aliado de Estados Unidos, a veces no es el aliado de Estados Unidos, resulta que soy el aliado de Estados Unidos, pero Bin Laden está dentro de mí, en una ciudad pakistaní, cerca de una de las principales bases militares, y nadie se ha enterado. Pakistán es una cosa muy extraña y dará en el futuro, por desgracia, que hablar. No, porque Pakistán además ha bailado con muchas novias y, a ver, para su propia supervivencia ha tenido que bailar. Incluso ha sido un aliado tradicional de China, y como ha sido aliado tradicional de China, simplemente porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y como potencia que tenemos a China frente a la India, pues a los chinos no les va nada mal tener un enemigo detrás suyo, pero entonces en su momento la Unión Soviética y actualmente también Rusia pues coquetea muchísimo con la India. Es una especie de tablero de ajedrez un poco extraño. Y Pakistán es a quien le vaya a interesar en ese momento bailar. Ellos no van a tener problemas, saben que su supervivencia es eso. Tiene un monstruo como la India muy cerquita, y otro también cerquita como Irán, que agüita Irán, que lo ponen como eso es otra república árabe loca. No, Irán es una cosa potente. Más seria, eso es serio. Exactamente. Bueno, entonces hemos dicho que robamos una cabeza nuclear, ¿no? Tú y yo, después de tomarnos 4 gin tonics, vamos y le compramos al ruso de turno, ¿vale? Estamos en los 90. Sí. Una cabeza nuclear. Bueno, oye, pues la rodeamos de explosivos, y aunque sea por implosión, eso no es tan fácil. Que ya te digo que eso no sirve para nada, no sirve para nada. Olvídate de la idea de coger, ya te digo que tú podrías estar dándole golpetazos como tanto quieras, meterlo rodeado de un explosivo, eso no va a explotar. Vamos a partir de la idea de que ellos necesitan los códigos de activación, y eso evidentemente nunca estaban en donde estaban los silos con misiles, ¿de acuerdo? Con lo cual, la idea de que esas armas nucleares, no porque ya se perdieron muchas en los años 90, pero ninguna ha explotado, se han pasado más de 30 años y que nos enteremos todavía no, más de 30 años, espérate, estoy ya viejo, sí, efectivamente, 28, 30 años, y ninguna ha estallado todavía. Es decir, que en ese aspecto nos debemos desentender. Puede ser que que los terroristas decidan pues hacer una bomba sucia, una bomba radiológica con material fisionable, pero porque hablando de este tema, me acuerdo hablando con un médico, dicen, sí, nosotros tenemos material radiactivo en el hospital para diferentes pruebas, pero estamos hablando de gramos, con un nivel de pureza ínfimo, es decir, que eso no hace nada. Es decir, otra opción que se planteaba uno, dice, bueno, ¿y si cogemos un 767 y lo estrellamos contra una central nuclear? ¿Qué crees que pasará? Dani, ¿qué crees que pasará si coge un 767 y así? A ver, como la según qué central nuclear, pero hombre, puede causar un pifostio importante, puede causar un Chernóbil. Bueno, pero pues según... si te digo que las centrales nucleares tienen hasta 1,5 metros de hormigón de protección, y se han hecho pruebas, simulaciones estrellando un Boeing 767 y no le pasaba nada. Sí, pero ahora yo te digo una cosa, también en el norte de Japón probaron que ahí no tocaban nada las centrales, ni un tsunami ni nada, y aunque fueron por otra historia, pero ahí hay radiación por un tubo. Quiero decir, sí, pero bueno, la idea es, se han hecho simulaciones de coger un Boeing o un avión, el que sea en ese momento, estrellarlo contra una central nuclear, y están hechas, algunos sí le han recomendado que le pongan, hasta, lo que leía en un informe hace recientemente, hasta 1,8 metros para soportar el impacto de un avión, cargado al máximo, con combustible, con pasajeros, con lo que tú quieras, y que no se produzca una fuga, ni la explosión nuclear, evidentemente, olvidémonos, estamos hablando de fugas como pasó en Japón, pero es que aquello ya fue aquello fue ya increíble, lo que era la fuga radiactiva, lógicamente, porque fue un mare magnum, fue aquel tsunami que era imposible que lo soportase ningún muro, eso no lo podía soportar nadie.
pero digamos que contra extracciones, aparte que evidentemente todas las centrales nucleares pues cuentan con seguridad armada para evitar también las películas de los años 80, entra un grupo terrorista, ¿verdad? Y se hace con el control de una central nuclear. Tampoco va a pasar. Es decir, en ese aspecto quedemos tranquilos. Ni van a estrellar un vehículo, un avión, que es lo más grande que el ser humano ha construido, que puede estrellar contra la central nuclear, ni van a asaltarla, ni van a tomar como rehenes con el típico yihad diciendo que o nos dan no sé qué o volamos esta central nuclear. Eso no va a pasar tampoco. Bueno, de todas formas sí que es verdad que los gobiernos suelen tener grupos bien entrenados por lo menos, que nos explican a nosotros para estas contingencias. Es decir, coge un tío que no es tan fácil, porque entrar ahora mismo en Vandellós, no sé cuál está abierto ahora, si la de plutonio o la de uranio, no lo sé. Creo que la de uranio. Y bueno, estar allí tan tranquilamente y no, por mucho que entre un técnico que conozca perfectamente la central, remotamente la pueden apagar. Bueno, una central nuclear no se apaga, pero digamos que lo pueden dejar inoperativa sin peligro. La vaciamos de agua a las piscinas para que se produzca un efecto, un poquito lo que yo he visto en las películas y he leído. Sí, pero es que eso no es tan fácil. O sea, es que hay que haber estudiado, conocer las máquinas y aparte que la misma maquinaria le va a decir al sistema que tirirí le vas a vaciar la piscina de contención para que se produzca una explosión. Es decir, es que no es tan fácil como nos podamos creer, no es llegar y decir, bueno, rompo esta tubería, como en las películas, se le escapa todo el agua de la piscina de contención y allí se produce una explosión. No, no va a pasar, ni quedémonos tranquilos en ese aspecto. Los que han construido las centrales nucleares podemos pensar mejor o peor de la energía nuclear, pero eso no va a pasar. No se va a producir una explosión nuclear por más que se meta un grupo terrorista allí o amenace con liberar o con vaciar. No va a pasar, eso no va a ocurrir. Con lo cual, ni van a estrellar un avión, ni van a hacerse con un control de una central nuclear, que no digo que pasen las primeras líneas, no digo que puedan llegar a tener secuestrado a los miembros de la central, pero no van a hacer que exploten y que se libere material radiactivo. Eso no va a ocurrir, ¿vale? Eso es más del cine de Hollywood. Vale, pues tenemos una serie de medidas de seguridad. Tenemos 1,8 metros de hormigón, tenemos un acorazado entero, tenemos que se pueden desconectar remotamente, que ni siquiera los propios de la central podían hacer una rusada, ¿vale? Hoy en día. Y tenemos también que incluso según qué efectos naturales podemos estar más o menos preparados. Tranquilos. ¿Tenemos alguna otra medida? Aparte, bueno, evidentemente fuerzas de intervención. Bueno, sabe que el ejército y las fuerzas armadas, pues, y las fuerzas de seguridad de Estado, pues todos los años, pues hacen operaciones, simulacros, ¿verdad? De fugas radiactivas, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese aspecto, los estados están bien preparados. Y además, me gustaría, a raíz de lo que hablábamos antes de la contención, de la disuasión, hay que hablar también del tema de la publicidad que se le da. Es decir, si tú te fijas, cada vez que se hace un ejercicio de este del ejército, se publicita un montón. Todo el mundo lo ve en las noticias, se invita a todos los medios, que todo el mundo vea que el gobierno está preparado, que las Fuerzas Armadas están preparadas para cualquier supuesto, y te ves allí a los tipos con sus trajes contra ataques químicos biológicos, contra radiación, etc. Se trata también de darle publicidad un poco para ver, oye, estamos preparados, le das tranquilidad a la gente, pero también le advierte a los terroristas, con nosotros no vaya a conseguir porque estamos preparados, ¿vale? Es un poquito como cuando son los desfiles de las Fuerzas Armadas. Los desfiles de las Fuerzas Armadas es una muestra de mi arsenal, de mi potencial de cara a mi pueblo, para que se quede tranquilo, oye, mira lo que tenemos para defenderte, pero también para decirle al enemigo, esto es lo que tengo, no te vayas a meter contra mí porque te va a encontrar. Con lo cual, la disuasión, volvemos otra vez al concepto de disuasión, estamos disuadiendo a los terroristas por medio de estos actos de publicidad de que cualquier intento no tiene sentido. Y volvemos quizá a una de las ideas que yo he encontrado más, y es hacerle ver a los terroristas de que y que no me quede frívolo, ¿no sería mejor que te dediques a hacer terrorismo de baja intensidad, véase camiones, cuchillos, y que no estoy animando a ese tipo de terrorismo, y no te metas en historias de terrorismo nuclear porque no te va a llevar a ningún sitio? Porque si vamos a las bombas sucias, vale, las bombas sucias que decíamos que eran, pues, cogemos un componente radiológico, venga, vale, me he ido a un sitio, he conseguido uranio, un poquito de uranio, de médico, etcétera, etcétera, lo acerco con unos explosivos y lo pongo. Pero esto a la hora de explotar, lo único que va a hacer es, la radiactividad, o sea, no hace que la bomba explote más fuerte, es decir, lo que no hace es que se aumente la explosión, lo que hace es que el componente radiológico que está cerca de la bomba se expanda y tú radies toda la zona alrededor.
Pero es que resulta que cuando un explosivo explota, normalmente se contrae ciertas partes, con lo cual puede ser que incluso ese material radiactivo quede envuelto en el mismo explosivo y con lo cual no se esparza. Y además lo que se va a esparcir va a ser unas decenas de metros, que ya vendrán esas fuerzas armadas que hemos explicado a recoger todo el material y limpiarlo. Será un desastre, habrá que recoger decenas de toneladas de lo que tú quieras alrededor, limpiar, etcétera, etcétera, pero no va, la radiactividad con la bomba sucia no hace que la bomba explote más, lo que hace es que contaminar alrededor. Pero si el gobierno está bien preparado, eso se puede limpiar y no llega a ser más allá de una situación muy desagradable, pero que no va a provocar, o volvemos otra vez a lo que comentabas al principio, 500.000 de muertos con la destrucción de grandes edificios, etcétera, etcétera. Eso no va a pasar, ¿vale? Es exagerado el pensar que una bomba sucia va a provocar ese tipo de situación. La historia está llena de marinos legendarios, tenaces conquistadores y temerarios pilotos, pero también de grandes batallas, de terribles guerras o de imperios excepcionales. La historia te invito a vivirla en Victoria Podcast. Mira, me pasaba que el día 17, justo el día 17, en Barcelona, y bueno, el día 17, lo digo porque precisamente es el 17 de agosto es el aniversario de los desgraciados atentados del 2017. Entonces, ¿qué es lo que te encontrabas en la zona turística? Porque en ese momento pues pasé para presentarlo a unos familiares Rambla arriba, Rambla abajo. Estaba tomada totalmente por está los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de allí, con vehículos propios, vehículos blindados, etcétera. Está totalmente tomada. Cada 100 metros veías una patrulla. Era una serie de disuasión de decir, bueno, por una parte, vamos a dejar tranquila a la gente que vea, no, aquí hay gente armada que nos puede proteger, no puede pasar lo mismo. Y por otra parte, al presunto terrorista, de decir, o me inmolo o chungo lo veo aquí para hacer algo, y si quiero hacer algo grande me van a batir muy muy rápidamente. Pues eso es un poquito también el tema. Si yo demuestro y hago exposición de alarde, sí, lo has encontrado la palabra, alarde de los medios que tengo para prevenir esta serie de daño mayor, pues van a tener que pensárselo mucho, y no porque quieran arriesgar sus vidas o no, que eso muchas veces vas a sí que son suicidas, pero ellos buscan, oye, yo voy a inmolarme pero con un fin de conseguir la mayor muerte. Necesitas un buen coste de oportunidad. Es demostrar, sí. Sí, por eso es como, sí, vamos a sacar músculo y vamos a hacerte ver que no es tan sencillo, porque que nosotros sepamos, no ha habido ningún asalto a ninguna central nuclear, y Europa está plagadita, y Rusia no te digo nada de centrales nucleares diseminadas por todas partes. Sí, claro, y además lo que decíamos, hay en el espacio pues hay satélites detectando la presencia de radiactividad en cualquier parte del planeta. Si tú llegas al aeropuerto, no es tan fácil como ser en la película. Siempre volvemos a la película, porque yo creo que la película adolece de un montón de errores, y el tío llegaba, cogía una mochila con una cabeza y tan tranquilamente atravesaba un aeropuerto de Los Ángeles. Mira, por mucho, en aquel momento se le planteaba como que era un embajador de Croacia o de Bosnia y tenía inmunidad. Sí, pero mira, la mochila con la cabeza nuclear no va a pasar los múltiples detectores que existen en Cóchile. Si es lo mismo, es en Algeciras, y cuando hay un poco de chatarra con radiactividad lo detectan rápidamente, ¿verdad? No sé si te acuerdas aquellos casos de que traían chatarra sí, no sé qué sitio, y cuando cruzaban el puerto de Algeciras rápidamente lo detectaron. Es decir, estamos hablando de que no es tan fácil. Yo quiero que la gente se quede clara. Es decir, podemos hablar de terrorismo con cuchillos, con pistolas, con lo que tú quieras, pero terrorismo nuclear, tal cual lo contendemos, yo creo que es un mito. Creo que la gente quiere llegar a la intención, no quiero quitarle importancia, pero es que yo, por más que lo veo inviable. Es decir, es un mito el que pueda existir alguna vez un terrorista que o coja un arma nuclear, o robe material radiológico, uranio o plutonio, y lo ponga con una bomba, ya hemos dicho, y lo haga explotar. Es decir, o incluso lo que hablábamos al principio de armas de destrucción masiva, ya sea química o biológica. Es decir, es que es tan difícil, y los medios yo creo que lo que han hecho es, y sobre todo Hollywood, es meternos un miedo en el cuerpo que es infundado, ¿vale? Es infundado porque no tiene, se pones a analizarlo fríamente y dices tú, no tiene ningún sitio. Ahora, deberíamos quizás ver, y creo que es un juego que podemos hacer teórico, ya que hemos visto que esto no existe, pero vamos a plantearnos, a ver qué te parece el juego, que sí, que un grupo terrorista se ha hecho con un arma nuclear, no sé cómo, vamos a pensarlo, y lo ha utilizado.
contra un país. Vamos a llamarle X, que es un país de la OTAN y que pues tiene evidentemente todos sus aliados Estados Unidos y demás. ¿Qué podrían hacer los países? ¿Te parece que es un juego bastante interesante? Es decir, ¿cuáles son las opciones? Sí, me parece bien. Si han movido todo mal, les ha salido todo mal, por ejemplo, una cosa importante que me habías comentado fuera de micro, que eran los servicios secretos que se infiltran dentro de organizaciones, que eso también lo que hace, y lo que no, que eso nunca lo vemos, pero lo que hace es desbaratar muchísimas acciones que no llegan, simplemente por la infiltración, porque no han llegado, ¿no? A nosotros nos llega este asesinado, este ha sacado un cuchillo, ¿no? Pero todo lo que tenían preparado y no llega, eso es el 95%, ¿no? Pero bueno, claro, vamos a dejarlo ahí, vamos a jugar a ese juego. What if, ¿no? What if. ¿Qué pasa si...? Tenemos diferentes opciones, pero bueno, tendríamos que distinguir entre países que utilizan su disuasión nuclear, ¿vale? Claro. Y países que no. Por ejemplo, España, pues como no pudo con la de Palomares, pues dijo, pues yo no tengo bombas atómicas propias. Vamos, por lo visto... Bueno, pues vamos a verlo de la perspectiva. Si soy un país como España que no tengo armas nucleares, ¿qué opciones tengo? O si soy, por ejemplo, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, por poner un ejemplo, o la misma Rusia, que tengo armas nucleares. Ahora vamos a ver cuáles son las respuestas, las posibles respuestas. Ojo, y quiero que tú y yo veamos que las respuestas no son ni buenas ni malas, son las que hay, ¿vale? No quiero que quede claro porque es como la típica discusión de si fue bueno o malo utilizar las armas nucleares en Japón. Esa discusión da para una saga entera. Entonces yo quiero que aquí no se nos vea como esta gente está defendiendo el uso de armas nucleares en caso... Vamos a decir, porque esto lo hemos hablado antes, ostras, esto como lo explicamos para que no parezca que defendemos una serie de acciones o no. Ya aquí ya he dicho que Casus Belli evidentemente no puede ser nadie apolítico, eso es una entelequia, pero sí que no vamos a tomar posición no podríamos, porque yo creo que la respuesta es como la que decían en la película de juego de... ¿Cómo se llamaba? La de Juegos de Guerra. Juegos de Guerra, Wargames, que todos Juego de Guerra, decía al final, el ordenador, que decía al final el ordenador, extraño juego que nadie gana. Nadie gana, ¿vale? Pues entonces la respuesta que creo que quiere que clara es, partiendo de la idea impensable de que se produce un atentado nuclear, o sea, hay diferentes vamos a poner opciones que son las lógicas que tomarían un país, diferente gobierno. Un gobierno que diga, pues vamos a hacer esto, y claro, todo también ya lo veremos que dependerá del momento político y de todo, que no es lo mismo que estar en guerra que ser en Suiza, no sé. Venga, dale ahí. Bueno, primera opción, ¿cuál sería? Vamos a ver, podemos no hacer nada, lanzar nuestros servicios de inteligencia, coger a quien lo ha hecho, juzgarlo, no hacer nada militarmente. Vale, no hacemos nada. Vale, la idea quizá es la que todo pacifista pensaría, esa es la mejor, y perdón para la palabra pacifista, no quiero reírme de nada, es decir, es la que todo el mundo entendería, mira, no ha tomado represalias militares, es lo más mejor posible, vamos a ir a la ONU lo va a anunciar, está muy bien, pero ¿quién cree que ha ganado? Los terroristas. Evidentemente los terroristas, tú no has hecho nada, tú sales a los medios, todo el mundo, yo soy este país, todo lo que tú quieras, pero al final los terroristas, que son unos fanáticos que entienden de debilidades, pues dirán, lo hemos conseguido, lo hemos hecho estupendamente, hemos conseguido lo que queríamos y encima nos vamos de rosita. No tomar represalias militares quizás sea la opción más ética, vamos a utilizar la palabra ética, pero no la mejor políticamente ni militarmente, porque el mensaje que se les va a dar a los terroristas es, hemos ganado. Los terroristas han ganado y no tiene sentido. Vale, eso piensas tú que sería un símbolo de debilidad, tal vez en la mayoría de situaciones, que hay otras situaciones políticas que a lo mejor es todo lo contrario. He aguantado el golpe y he salido fortalecido. Lo digo porque, por ejemplo, si hablamos de la guerra del Golfo, a Israel le lanzaron unos cuantos pepinos y Estados Unidos le dijo, tú, quieto. Y quieto se quedó. Pero entonces hay una respuesta militar, pero no soy yo, lo hace mi colega. Pero para unos, Israel quedó como te han dicho que te calles y anda que no tenías ganas de pegarle. Sí. Y para otros lo han querido vender como, mira, Israel ha aguantado como un machote las cosas. Por eso te digo que según te lo vendan y según el momento político. Pero vamos a poner, como están ahora las cosas, sí que puede ser un símbolo de
debilidad, aunque evidentemente no se quedarían los servicios secretos y sus aliados quietos y buscarían conseguir a los culpables, buscarían bloquear eso. Vale, tenemos la primera, que era no hacer nada, poder hacer nada. algo relativamente de baja intensidad. La segunda, vamos a cazarlos y vamos a hacer todo por cazarlos. No quiere decir vamos a denunciarlo a la Interpol, que vaya mirando a ver si un país no lo da. Pues yo me lo imagino, por ejemplo, entro en Angola, por ejemplo, por ejemplo, país. Hago una operación, invado su espacio aéreo, me la suda lo que hagan, cojo a los culpables, me los cargo y me voy. Y ya puede Angola o quien sea protestar, o Pakistán en el caso de Al Qaeda, que he cogido los culpables y he dado una lección a los terroristas, que he descabezado su grupo y he tranquilizado a mi gente diciendo, mira que chulos somos, que hemos podido descabezar a la bestia. Entonces, pues eso ya, por lo menos para el público, parece incluso más más y además, aceptable. Parece increíble, pero desde los atentados del 11S, este tipo de actuaciones unilaterales en que yo invado el espacio aéreo, como dices tú, de Angola o de otro país, infiltro unidades armadas, me hago con unos ciudadanos de otros países, es decir, eso hasta hace unos años era impensable. Yo creo que también tiene relación con la Guerra Fría. La Guerra Fría impidía hacer este tipo de situaciones porque siempre algún país era aliado de uno de los dos grandes. Bien, esto legítimamente últimamente ya se ha puesto hasta que se permite, y el caso más paradigmático es que se utilizan drones en países terceros, como Estados Unidos, que lo utiliza en Yemen. Y que yo sepa, el país de Yemen no ha autorizado a Estados Unidos a utilizar drones en su espacio aéreo. Pero, sin embargo, digamos como que ya legalmente, y esto tendría muchas discusiones, e incluso hay foros y hay sitios donde se pelea, ya está como más permitido. Pero claro, ya se ha visto antes. Es decir, yo infiltro unidades, se ha acabado con Bin Laden, pero Al Qaeda no ha desaparecido. Es decir, sería una forma de muestra de fuerza. Tú has atentado contra mí, yo mato a tus líderes, sí, pero ¿cuántos líderes ha matado Israel en Palestina? Y ahí siguen. Cada 3x4, una bomba israelí ha matado al líder de Palestina, del líder de... Allí siguen. Es decir, es una opción, efectivamente, de baja intensidad. No implica poner botas en el terreno, sino que pongan unas unidades especiales, ya sean Spetsnaz, como visteis muy bien, soviéticos, ya sean fuerzas especiales españolas, norteamericanas, alemanas, lo que sea, en un territorio, mato a sus líderes, pero eso no acaba con un grupo terrorista, ¿vale? Es otra opción, evidentemente, también con su cierto componente teórico legal, pero no acaba con el grupo terrorista, por desgracia. Sí que es una señal, evidentemente, oye, quien lo haga la paga. Pero... Sí, y a lo mejor tienes a tu frente, bueno, como mínimo para tu frente interno sí. lo tienes tranquilo, que a veces es lo que te interesa para poder trabajar en otros frentes. Vale, pues entonces vamos con la tercera opción y hemos dicho para un país sin capacidad nuclear, aunque esta tercera opción, si no eres un país potente, no lo puedes hacer, y si eres un país potente tienes armas nucleares. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer una respuesta total. Pasa en España y España, vamos a poner, despliega sus fuerzas e invade Mauritania. Digo Mauritania, no se me enfade nadie. Digo alguien... Por decir un país tercero. Y los terroristas son los no sé qué mauríes de no sé cuántos contra el Polisario y que tenían no sé qué. Dice, bueno, pues despliega tu armada y vamos a invadir Irak. Ay, perdón, no sé en qué estaba pensando. Vamos a invadir Mauritania, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a invadir, pero además con razón. ¿Vale? No es que digas, ay, mira, como me ha pegado por aquí, es este país que le tenía gana y tenía interés. No, vamos a verlo. Que tampoco estoy firmando nada, ¿vale? Pero... A ver, legalmente, vamos a partir de esa idea, porque claro, también hay que partir de la opción de que si están dentro de Mauritania porque el gobierno mauritano quiere o porque se les ha colado, porque también hay que partirlo. Bueno, cuando los norteamericanos entraron en Irak, primero estaban... y fue una invasión, pero luego ya a luchar contra Sisi fue una invitación, digamos, del gobierno norteamericano, del gobierno iraquí, con lo cual hay una doble situación. En este caso nosotros hacemos un uso, vamos a poner nosotros como somos víctimas y dentro de informamos a nuestros aliados de que vamos a invadir Mauritania y vamos a mandar nuestras fuerzas convencionales. Dentro de lo que cabe sigue siendo una respuesta de bajo perfil y fíjate lo que te estoy diciendo. Nos han lanzado una bomba nuclear, hemos explosionado una bomba nuclear en Valencia, por decir algo, y yo invado el país donde está este grupo terrorista, sigue siendo una respuesta convencional y dentro de lo que cabe, pues la que menos daños colaterales y muertes puede provocar con respecto a lo que vamos a ver más adelante.
Pero claro, los terroristas que conseguirían, pues lo que han buscado en Irak durante los últimos 15 años, que es tener un campo de batalla. Es decir, si tú lees cualquier informe, lo que querían siempre los terroristas en Irak, primero las mismas fuerzas insurgentes iraquíes y luego ISIS, era que los norteamericanos mandasen tropas, porque era un sitio donde luchar contra los norteamericanos y provocarle bajas. Con lo cual estaríamos quizá dentro de lo que ellos esperan. Vale, venir a invadirnos, que es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque cualquier fanático del mundo, como pasó en Afganistán en los años 80, como pasó en Chechenia en los años 90, va a venir a apoyarme y con lo cual estoy ganando cierto poder. Ven a matar a occidentales aquí, que verás que bien nos lo pasamos. Sin llegar a una respuesta nuclear, se ha llegado a plantear también lo que se llama los misiles de ataque global inmediato. Es decir, es utilizar armamento no nuclear, balístico, y lanzarlo contra las bases de los enemigos. ¿Cuál es el problema que tiene un uso de este tipo de armas? Bueno, pues evidentemente estas bombas que estamos hablando no nucleares, que creo que se utilizaron recientemente, hace un par de años se utilizaron en Afganistán, pues lo que provoca evidentemente son un montón de bajas colaterales, porque no siempre van a estar los terroristas en una cueva en medio del desierto, a lo mejor están en medio de una ciudad, con lo cual aquí se van a producir bajas, es decir, la invasión va a provocar bajas por mi parte y bajas por la otra parte, y aparte de aquello va a provocar un avispero, es decir, no sabía yo decir si eso va a ser mejor o peor. No sé tú cómo lo ves en ese aspecto, es decir, el uso de armamento nuclear, el uso de tropas, de poner botas en el terreno, si será mejor o peor que cualquier otra respuesta que hayamos visto antes o después. Según el tipo de sociedad que puedas tener, si respondes claro, más a una si eres cosa, la Unión otra, Soviética, si eres Rusia, claro, no hay problema. Aguantas más, hasta cierto punto, sí, pero aguantas más. Si eres los pero es que además Unidos, también aguantas más, porque estás acostumbrado sí, a eso. Ya luego otra cosa, hablamos de víctimas propias, pero si hablamos de un país muy pequeño, víctimas propias hay 3 y el gato. Sí. Pero si es un país más de corte europeo occidental, ya según donde te vayas, por regla general vas a tener un descontento social que muchas veces va a ser importante, porque va a decir, bueno, que al principio no, porque las noticias sobre atentado nuclear están ahí, pero claro, es que las invasiones de Irak y de Afganistán, al principio del 11S todo el mundo estaba de acuerdo, pero cuando ya han pasado 7 años, ya decían los norteamericanos, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y ya era más difícil poder justificar. Si es que no os acordáis que hace 7 años destruyeron las Torres Gemelas, joder, tío, pero es que largo me lo fiáis, ¿no? Con la sociedad actual decir que estamos aquí después de 7 años. Sí, pero hace 7 años estaba Windows Millennium también y nadie se acuerda. Exacto. Quiero decir, sí, es una cosa así. Y los norteamericanos sobre todo tienen poca retentiva, por eso digo que cuando ven una peli de superhéroes se tienen que pasar la mitad de la peli explicando por qué el superhéroe es así, ¿no? Cuando lo saben, pues no, pues cuando Irak tuvieron que repetirlo otra vez, ¿no os acordáis? Y sacar imágenes de las y todos los 11 de septiembre te van poniendo exactamente, ya el nuevo día de la infamia, etcétera, que no le doy ni le quito razón, pero es así. Pero es difícil justificar ante una sociedad que en un atentado en un momento puntual está provocando decenas de miles la destrucción de un país, etcétera, etcétera, porque estamos buscando terroristas. Llevan ustedes ya un montón de años buscando terroristas, ni que fuera Wally, es decir, la tenían que haber encontrado ya hace tiempo. Pero claro, es que es lo que buscan al final los terroristas, lo que decíamos es un campo de batalla. Es decir, lo que buscaban el Pacto de Varsovia en Vietnam, es decir, un campo de batalla donde lanzar mis soldados contra los norteamericanos para hacerle baja, es lo que buscaban los americanos en Afganistán, cuando en los años 80 armaban a los mujahideen, etcétera, etcétera. Es decir, siempre busca un sitio donde se produzca un conflicto, una batalla entre dos fuerzas y uno de los dos tenga que retirarse por las bajas que le provoca. Y nos queda la última opción, que quizá es la innombrable, ¿no? Vale, aprieto el botón y sale un pepino nuclear contra, Pakistán, por ejemplo. Pakistán y un poco lejos de Cachemira, no sea que se nos mosquee otra potencia nuclear. Vale. Aquí estaríamos hablando ya, ¿verdad?, de países con armamento nuclear que son sota, caballo y rey, pero, por ejemplo, hay que saber que Estados Unidos, aun estando dentro de la OTAN, una de sus doctrinas de armamento nuclear dice, cito textualmente, los Estados Unidos desean subrayar que solo considerarían el uso de armas nucleares en circunstancias extremas para defender los intereses vitales de Estados Unidos o de sus aliados y socios. Es decir, que el uso de armamento nuclear, los norteamericanos tienen claro que lo usarían como algo extremo, pero para defenderse a ellos o a sus aliados y socios. Y aunque no nos llevemos mejor o peor con Trump, seguimos siendo sus aliados y socios. Y el uso de armamento nuclear por parte de Estados Unidos no está restringido o no es una entelequia. Se puede producir.
estamos otra vez volviendo al caso más extremo, es decir, venga, no me sirve ni A, ni B, ni C, nos vamos a D, el uso de un arma nuclear. ¿Qué pasaría con el uso de un arma nuclear? Pues evidentemente... Eso es un pedazo de what if, ¿eh? Eso sí que es un poco imprevisible, porque a lo mejor, ¿y si los terroristas, hablamos de terrorista como esta especie de ente así raro, maluno, lo que pretenden es precisamente eso, y eso se ha explotado en novelas, ya lo veremos luego. Sí, claro, es decir, lo que estáis pretendiendo es que la respuesta a un ataque, una bomba nuclear, sea un ataque nuclear. Pero claro, el territorio sobre el que están esos grupos terroristas, volvemos a lo que hemos dicho al principio de nuestro supositorio. Nuestra idea es, ¿están ahí con la confabulación del gobierno, como le pasaba a Al-Qaeda en Afganistán, o es un grupo terrorista que está infiltrado dentro del país y el país está peleando? Pues por ejemplo, en la zona del Sahel, casi todos los países, Mauritania y demás países de la zona del Sahel, tienen un grupo terrorista dentro y no pueden controlar lo que hacen. Es decir, si Boko Haram, que es de Nigeria, pone una bomba nuclear en España, y Estados Unidos bombardea a Nigeria, lanza una bomba nuclear sobre Nigeria y manda a la Edad Media a Nigeria, no sabría decirte si esa es la opción menos mala, en cuanto a que evidentemente acabaría con los terroristas, pero es que acabaría con todo lo que hay a su alrededor. Y ya moralmente la respuesta es impepinable, es decir, es quizá la disuasión mayor, es decir, tú me atacas con armas nucleares, yo te respondo con armas nucleares, pero que es lo que durante 50 años se ha intentado evitar. Es decir, como empecemos lanzando bombas nucleares, aquí no va a quedar ni el tato. En este caso no habría problema, a ver, otra vez, no habría problema, porque ese grupo terrorista no me va a contraatacar como pasaría con los soviéticos con sus armas nucleares. Tenían un arma nuclear, han utilizado, nosotros le mandamos otro arma nuclear, los destruimos y allí no queda nadie para quejarse de que haya utilizado un arma nuclear, aparte evidentemente de todo el resto del mundo que nos va a ver como los mayores asesinos. Aunque no te lo creas, hace años, en el año 96, se le preguntó a la Corte Internacional de Justicia si, que está en las Naciones Unidas, la siguiente pregunta, y está hecha: ¿autoriza el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza o el empleo de armas nucleares? Es decir, se le preguntó a un grupo de jueces de la ONU si un Estado podría utilizar armas nucleares. Se le planteó todas estas opciones que estamos hablando, incluso si no utilizo armas nucleares me van a destruir. O sea, esa es la última opción. Bueno, pues el Tribunal Internacional no pudo llegar a un acuerdo. Para que veamos que no es tan fácil decir sí o no. Es decir, el tribunal, formado por varios jueces, no pudo decir ni que es legal, estamos hablando de legalidad, ni que es legal utilizar un arma nuclear para defenderme, incluso si mi país está en peligro, y si no es legal utilizarlo en ese aspecto. Es decir, pero claro, el imperio de la ley me afecta a mí. A los grupos terroristas no les da igual, ¿vale? Ellos, lo que hemos dicho, ya no utilizan un arma nuclear, o pueden intentar utilizar un arma nuclear, o utilizan niños, o matan a quien sea. Es decir, ellos la legalidad les da igual. Pero un país como tal, según la ONU, no está tan claro si se habría problemas. A ver, problemas. Si es que es verdad que el vocabulario es muy complicado en este tema que estamos tratando. Problemas habría, uno muy gordo. Vamos. Problemas, sí, pero que legalmente el mismo Tribunal Internacional de la ONU no tiene tan claro que la respuesta nuclear sea tan exagerada o no se acoja a derecho, porque incluso en todas las opciones posibles no llegaron a dar una respuesta. Y no le han vuelto a preguntar por si las moscas. La cosa es que no vaya a ser que la respuesta no. Pero sí que es verdad que evidentemente un ataque nuclear sobre una población, la que sea, va a provocar innumerables daños colaterales, eufemismo, es decir, muertes, destrucción, arrasamiento de poblaciones, espacios verdes, agua, etcétera, etcétera, y no sería la respuesta, quizás sea, pero precisamente por eso, porque es la disuasión máxima, es decir, si tú utilizas un arma nuclear contra mí, yo te voy a mandar a la Edad Media, a ti y a todo lo que esté a tu alrededor. Si te importa algo, lo voy a hacer. Y quizás ya llegamos a la última parte que tiene relación con lo primero que vimos. ¿Daría un gobierno un arma nuclear a un grupo terrorista? Bueno, primero es que tenga ese gobierno el arma nuclear. Y si son gobiernos vamos a hablar tienen... de Pakistán. Imagínate que Pakistán en un momento dado se enfada con los Estados Unidos y le doy a un grupo terrorista que tengo en mi territorio un arma nuclear. Digo, tú no le digas que te la he dado yo. Bueno, tampoco le hemos dicho la posibilidad de que ese grupo terrorista luego le ponga la bomba nuclear a Islamabad, lo cual ya sería el colmo, que la bomba nuclear que tú me pongas, o diga, no, mira, pero esta bomba nuclear es para ponerse a Estados Unidos, de repente está ya en Nueva Delhi. Ojo, es que
Y un arma nuclear siempre deja rastros. Lo que pasa es que, Saúl, estamos hablando muchas veces del terrorista, pero bueno, cuando los grupos terroristas son del Estado directamente, porque ha habido muchísimos grupos terroristas que resulta que te encuentras que dices, hostia, si este es oficial de no sé quién, este es de inteligencia de no sé cuántos y este es de no sé qué, ¿no? Llámalo como quieras, llámale falsa bandera, llámale intereses, llámalo ejército secreto, llámalo ejército pequeño. Vale, yo ahora soy Pakistán y cojo a una serie de oficiales y me invento el grupo Noviembre Rojo Verde, ¿vale? Isaní. Y ten un arma nuclear de pequeñas dimensiones que la puedes tener en una furgoneta, porque eso sí, o sea, un arma nuclear no es que sea grandiosa, no tiene nada. No, te he dicho, decíamos 25 kilos de uranio, pero 25 kilos de uranio o 8 kilos de plutonio, es decir, no es una mochila como nos planteaba la película, no es un arma que tú... Pero sí que es un arma que si se puede transportar, y volvemos otra vez, y transportarla por medio planeta sin que se entere nadie, lo cual, verdad que parece un poco raro que aquí nos enteramos hasta cuando el vecino tira la basura, pues no nos vamos a enterar que de repente se ha movido un arma nuclear por todo el planeta. Pero bueno, la verdad que sí, vamos a ponernos peliculeros, Esaú. Sí. Yo soy Pakistán, formo un comando, grupo terrorista, vale, y lo envío a, vamos a poner ahora que estoy enfadado con China, y lo envío a Hong Kong. Y bueno. Y explota. Primero, yo supongo que se acabaría sabiendo quiénes han sido. Claro. Pero segundo, ¿qué puede hacer China? Pues ya lo hemos visto. 1, no hacer nada. China. 2, mandar a sus fuerzas especiales. 3, también. Invadir Pakistán. 4, mandar Pakistán a la mierda. Perdón. Sí, a la mierda. Hacer un bombardeo nuclear masivo y mandar a Pakistán más aún a la Edad Media, porque Pakistán... Es decir, son las 4 opciones que hay, pero entonces lo que estoy consiguiendo es la disuasión, es decir, aquello que hablábamos de la política que ha sido durante 50 años la Guerra Fría. Vamos a ver no voy a utilizar un arma nuclear porque me van a destruir. Es decir, y me va a destruirme a mí y a todo lo que yo aprecio. Porque normalmente, como tú dijiste en un momento dado, el grupo terrorista está controlado por un líder que está él, pero tiene su familia, sus amigos, sus intereses económicos y sociales, y lo van a destruir todo. Es decir, y no es que todos estamos dispuestos a morir, sí, pero es que a nuestro alrededor hay muchas cosas que no queremos que destruyan. Bueno, sí, no todos los terroristas son como nos lo pinta Hollywood, ¿verdad? Que son todos malosos, malosísimos y que comen niños. Una cosa son los suicidas, pero para ser suicida no tienes que ir a la universidad, precisamente. No, pero el suicida siempre tiene que ir por encima que no es suicida. A ver, yo te voy a poner un ejemplo que nos contó, y no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con el terrorismo. Me lo contó un capitán de legionarios en un curso, era el capitán de legionarios, pero del ejército francés, cuando se desplegaron en Mali. Y él contaba que iban en su vehículo blindado y que de repente se aparecieron 3 o 4 chavales con AKs para intentar atentar contra su vehículo. Se puede imaginar 3 o 4 chavales desarrapados de Mali con 3 AKs para intentar atentar contra un... Él no abrió fuego, les dio pena, pues desde, a ver, si les pego un pepinazo me los cargo. Consiguieron arrestarlo, consiguieron quitarle las armas y dijeron, bueno, pero ¿vosotros qué hacéis aquí? Entonces, señalando lo alto de un cerro, señalaron a un señor y dice, él nos ha dicho que si hacemos esto iremos al paraíso donde viviremos mucho mejor. Pero claro, el jefe no estaba con el AK abajo, el jefe estaba arriba del todo mirando cómo pasaba. Es decir, el jefe no quiere morir. Bueno, no nos podemos ir muy lejos. Cuando oímos la guerra Irán-Irak, Irán lanza a críos con una Biblia, con un Corán fabricado en Corea del Sur, ¿vale? Plástico, al paraíso. Ten, chaval, al paraíso. Y sí, fueron los que iban destruyendo minas. Sí, o los que iban debilitando los frentes. Decían, por ejemplo, los iraquíes, que dentro de lo que cabe, pues los dos países nos pueden parecer malos o peores, lo que sea en ese momento, pero los iraquíes realmente sí que tenían un ejército más profesional, incluso con mejores valores, si quieres, más moralmente más aceptables que en una serie de guerras por poblaciones, pues se acercaban niños en bicicleta tirando granadas. Decía, yo es que, vale, le acabaré disparando al crío porque me está tirando granadas, pero yo eso no lo hago con mis hijos, y vería muy mal que alguien como Saddam Hussein, que es el diablo y tal, pues mandase niños al combate en vez de soldados, ¿no? Eso, o sea, no lo tenemos tan lejos, vamos. Pero nos estamos desviando un poquillo con el tema de las armas de destrucción masiva. Es decir, yo lo que quiero es que cuando la gente termine vea claro que yo creo que podemos llegar a la conclusión, es decir, que ningún país que un grupo terrorista no se va a hacer con un arma de destrucción masiva, primero porque no puede robarla, segundo porque no puede adquirirla,
porque ningún país se lo va a ceder y porque si la tuvieran no sabían qué hacer con ella, porque no podían hacerla explotar. Es decir, el concepto de terrorismo nuclear como tal, yo creo que es quizás más debido a la fantasía de Hollywood y de algunos escritores, como has dicho tú que vamos a mencionar, más que a la realidad, porque la realidad es muy dura y seguramente si cualquier momento un país se le pasase por la mente el ceder, el vender, el regalar, el dejarse robar un arma nuclear, lo único que va a conseguir en la última opción es que lo manden, que Estados Unidos, que Rusia, sobre todo Rusia, le manden unas cuantas bombas nucleares y acabe con ese país. Con lo cual, todo lo que hubieran intentado conseguir políticamente, cediendo ese arma nuclear a ese grupo terrorista, les ha salido el tiro por la culata. Y esa, la disuasión, es la estrategia que ha funcionado durante 50 años en la Guerra Fría y creo que actualmente funciona en el tema del uso de armas nucleares. No en el uso de armas, otro tipo de armas de destrucción masiva como puede ser los productos químicos o biológicos, armas químicas y biológicas, que por cierto se están utilizando en Siria y se están produciendo muertes evidentemente, pero pasa un poco como la Primera Guerra Mundial, es decir, se utilizan armas químicas o biológicas, sobre todo químicas, y no están produciéndose muertes, pero sobre todo en niños, por desgracia, y en personas mayores. ¿Por qué? Porque nada más que se levanta un poquito de aire, se difuminan esas armas y dejan de actuar. Vale. Vamos a jugar un poco a Hollywood. Vamos a ver qué tenemos, qué películas podemos ver sobre esto, si son más creíbles, si menos. Venga, tú hemos nombrado todo el rato una. Sí, la de George Clooney, que no me acuerdo ahora del nombre, creo que era el Pacificador, ¿no era así? Efectivamente, el Pacificador. Sí, creo que sí, era Pacemaker. Sí, además se basaba en eso, en que un oficial soviético, un antiguo oficial soviético, en el momento de desarmar... No. Me estoy confundiendo con la película de James Bond. Te iba a decir. Bueno, sí, es que todos los oficiales soviéticos regalan bombas a cambio de millones. Sí. Entre trago y trago de vodka, claro. No tienen problema en deshacerse de un arma nuclear, pero que... Fíjate tú que en la misma película del Pacificador, la de George Clooney, cuando estaban con el arma nuclear por Nueva York, iban corriendo con un detector de radiactivividad. Por eso que decíamos que es imposible que ese arma nuclear llegue a Estados Unidos de ninguna manera, pero vamos, es que se detectaría nada más que lo mueves 2 metros, los decenas de satélites que hay en el espacio detectarían la presencia de ese arma nuclear e informarían a su y si consiguieran pasarlo, pues como tú dices tú, siempre hay alguien que contaría algo, siempre habría algún espía, siempre habría alguien de inteligencia de cualquier país que se enteraría de que hay un arma nuclear por ahí rondando, con lo cual no creo que pudiera ser. No quiero irme a películas más tipo Broken Arrow, ¿verdad? Donde lanzamos un arma nuclear. Y Broken Arrow no era, ¿no? Perdón, la boca. Sí, Broken Arrow, lo que pasa es que, bueno, lo provocan de otra forma, que era con Christian Slater y John Travolta, que era de mediados de los 90, de todas estas películas. También, en estas películas, cuando no teníamos enemigos, pues a algún loco se le ocurre robar un arma nuclear. Y una de las cosas que ya te digo que he dicho antes, que nunca un loco va a ser un buen terrorista, porque es lo menos fiable que hay. Es decir, nunca ha habido terroristas locos. Sí los tengo como suicidas, pero no como planificadores, porque un planificador loco no es lo más adecuado para planificar nada. Luego tenemos, como has dicho, a Pierce Brosnan en 007, no sé si es GoldenEye, que lo mismo, roba una bomba, y ahí lo divertido es que va a utilizar un vehículo muy James Bond, ¿no? Un vehículo especial dentro de uno de los gasoductos para hacerlo petar. Exactamente, era para explotarlo en un sitio, pero al final era para que provocara que se cerrasen los gases, ¿verdad? El sitio por donde pasaran los gases y tener que desviar, digamos, las tomas de gases para otro sitio. Es decir, una guerra comercial, económica. Sí, para eso se utiliza. Bueno, todas las guerras son comerciales y económicas. No, pero en esta sí, bueno, de Afganistán dicen muchos que es toda una guerra por controlar los pasos de los gasoductos que se estaban en ese momento detectando en las zonas de Centroasia. Es decir, que no depender de los gasoductos rusos, sino crear nuevos gasoductos por Afganistán. Sí, a saber tú si sí, bueno, eso yo lo llevo yendo de los años 80. Igual que lo de Yugoslavia, me decían, ya verás, porque esa zona tiene que pasar gas y no sé qué. Y en Yugoslavia, ya te digo, en los años 80, bastante antes de las guerras de independencia. Bueno, y el petróleo de Irak tenía que pasar al Mediterráneo por Siria. Efectivamente. Y pasa al gas ruso también. O sea, sí, no, hay mucho tontería. Pero escucha, ¿sabías que Pierce Brosnan también hace de malo esta vez? Hace de ruso. Hay una novela de un tío que me gusta bastante, cómo escribe, luego ya los argumentos, pero me sorprendió mucho en su momento cuando leí Chacal, que Chacal es Frederick Forsyth, que sí. Chacal es del 60 y pico,
pero era una Sí, novela en que iban a atentar contra De Gaulle. Otra vez más, o sea, es muy difícil que no atenten contra De Gaulle, ese hombre parece... Mira que es grande, ¿eh? Mira que es un señor grande, que no es... Pues lo mismo que Fidel Castro, yo no lo conseguía nunca, se murieron de viejos, pero bueno, es el cuarto protocolo. Lo que pasa es que fue llevado al cine, yo me acuerdo de haberla visto y haberla leído, que simplemente no es el tema terrorista, pero sí que era infiltrar una bomba, ¿no? Entonces lo hacían por partes. Voy a llevar primero el disco de no sé qué, voy a llevar el explosivo de no sé cuánto, los circuitos de no sé qué, poco a poco, pues como el chiste este que me recordó de un preso que le cortan un brazo, lo tiran, le cortan el otro, lo tira y dice, no le corten más porque está huyendo a trozos, a parches, pues ahí la bomba nuclear la estaban haciendo así y por cierta cosa lo descubren y realmente el agente... Le faltaba lo principal, ¿no? Los kilos de explosivos, de uranio. Pero ahí creo que decía que eran solamente 3 kilos de plutonio que podían pasar mediante X cosa, envuelto en plomo, vamos, que radiológicamente no se podía detectar. Pero sí, bueno, fallaba. Pero aquello sería un armatoste, lo que decíamos, es un armatoste enorme para poder meter 3 kilos rodeado de plomo y que nadie se entere. O sea, es una furgoneta, no lo lleva, para entendernos, ¿no? Tiene tal peso que necesitaríamos un supercamión reforzado con varios metros de plomo, no sé. Sí, eso es la realidad. Realmente el tema del maletín a ver, realmente hay granadas. Lo bueno que el jefe de un pelotón podía tener un arma atómica, ¿no? O sea, sabes que en un mortero esa es la doctrina soviética. No. Eso es la doctrina norteamericana que tenían en operaciones, pues a un mortero, pues no sé si de 88 o de 120 o de 106, no me acuerdo, que tú tenías un pepino atómico para dispararlo a 15 kilómetros, no a más. Pepino táctico. Sí, pero lo que hemos dicho, al final, el material radiológico lo único que consigue es contaminar la zona, no va a aumentar la... Hombre, sí. Sí, en este caso no sí. No una bomba sucia, O sea, un arma... No, estamos hablando de un arma ya perfectamente solo por la deflagración y luego otra vez Sí, eso sí, tienes razón. Pero bueno, evidentemente es detectable. Vale, otra película que tenemos... No sé si la hicieron película. ¿Te suena otro que también me gustaba leer? Otra cosa es que fuese demasiado patriotero, ¿vale? Que es Pánico Nuclear de Tom Clancy del año 91. Sí, hubo película. La verdad que la historia estaba muy bien, porque, la historia va a comenzar en el 73, guerra del Yom Kippur, en ese momento tenían armas nucleares. Se estrella un caza israelí, me acuerdo que llevaba un arma nuclear. Y se pierde. La historia está muy bien desarrollada, la primera parte está muy bien desarrollada, me encanta cómo lo hace este tío. Luego ya se forma sus historias y ya dices, mira, olvídate. Pero está muy bien desarrollada. Y a partir de ese arma nuclear, crean un arma termonuclear que llegan porque lo digo por los 4 puntos que has puesto allí de qué haría si explotase, realmente llega a explotar en la Super Bowl, o sea, una historia bastante esa película la hay. ¿Ves? Es que la película, yo no las aguanto las películas con Tom Clancy, no, pero bueno, en el libro pone eso, que estalla y luego va a pasar una de esas cosas que has dicho. ¿Cuál de las 4 opciones cogemos? Vamos a atacar porque ha sido la Unión Soviética. Ostras, no ha sido la Unión Soviética. Ha sido el sultán de no sé quién de Arabia Saudí. Vamos a bombardear. Ahora, ahí están dispuestos al 4º punto. Vamos a dar una respuesta nuclear. Vamos a arrasar Riad, vamos a arrasar lo que sea. Mira, se llamó en España Pánico Nuclear. La película sí, sí, Pánico Nuclear se llamó así, Der Handschlag en alemán, The Sum of All Fears en inglés, es decir, la suma de todos los miedos, y estaba interpretado por Ben Affleck y Morgan Freeman. Y lo mismo, lo que tú dices, los norteamericanos definían que esto hay que bombardear a los soviéticos. Además, me acuerdo de la escena, los soviéticos estaban armando sus armas nucleares, en Berlín se estaba liando la piposte madre, precisamente por eso, porque unos pensaban que habían sido uno, otros pensaban que habían sido el otro, y al final, pues lo típico, gracias a la mediación de Jack Ryan, ¿verdad? Hombre, por favor. Pues convencía al presidente norteamericano de que no utilizase la opción 4, sino utilizase la opción 2, porque creo que al final mandaba unas fuerzas especiales y acababan matando al verdadero culpable del robo del arma, del intento del uso del arma nuclear. Pero en este caso los norteamericanos, como son tan buenos,
se dedicaron solamente a buscar a los líderes y matarlos. Creo que la escena acababa con la muerte de los líderes, Sí, pero solo eso. decapitan, bueno, los dan a otros porque ellos no lo pueden matar porque son muy buenos los americanos para matar a nadie, pero entonces lo entregan a alguien que haga su trabajo social, ¿no? Pero bueno, nada, por poner algunos ejemplos, esto me ha recordado la bomba de Palomares, que hubo un momento que aquí en el gobierno español se pensó, dicen, cógela con un camión y tráetela. O sea, fue así literal, ¿eh? Fue así literal, un día lo contaremos, pero contaremos lo poco que sabemos del tema Palomares, pero vamos, era un poco así, ¿va? Se ha perdido una bomba y un Broken Arrow, como se conoce. Ya tenemos la mitad hecho. Ahora vamos a poner alguna universidad, pues la Universidad Técnica de Madrid, de lo que sea. Mete el pepino a ver lo que sacas. Pues esto es lo que ha dado este programa. Es un poquito raro en el sentido de que no ha estado muy estructurado, pero porque quiero que quede claro que hemos visto las opciones que hay de terrorismo nuclear y que veamos que ni pueden robar un arma, ni pueden usar un arma, ni nadie les va a dar el arma, ni la pueden construir, que es lo primero que vimos, porque para construir un arma, como bien dijiste tú, ni Irán, que lleva no sé cuántos años destinando miles de millones que habrán dedicado, lo han conseguido. Es decir, no es tan fácil ni construirse el arma, ni robar el arma, y una vez que tiene el arma, usarla también es muy difícil. Donde lo vea, por desgracia el terrorismo va a seguir existiendo, llamémosle insurgencia, llamémosle locos, ya sea con cuchillos, con pistolas, con aviones o con furgonetas, todos son malos, pero quitemos el miedo a un arma nuclear porque no existe. Es decir, porque luego alguien me dirá y nos dirá, no, pero ¿y si no sé qué cuánto? Pero ya hemos visto que todos los demás easy acaban siendo lo mismo. Un fenómeno de disuasión en cuanto que si tú utilizas un arma nuclear te arriesgas a que Estados Unidos, Francia, Inglaterra o nuestro gran amigo el ruso, soviético, le lance un pepinazo, destruyan ese país y todo lo que hay a su alrededor y se acabó el grupo terrorista. Es decir, es el arma definitiva, es la respuesta definitiva porque pero es la que menos querría a las personas y por la que nunca hay que pensar en utilizar un arma nuclear, y que durante 40 o 50 años la que ha mantenido una cierta paz entre los dos países, entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Bueno, y ahora que hemos hablado realmente de que la posibilidad es ínfima de que haya un ataque terrorista nuclear, no te preocupes que ahora dentro de un mes o dentro de una semana, cuando se publique este podcast, saldrá alguna noticia de que un grupo terrorista o el Estado Islámico se ha apropiado de alguna cosa o es capaz de que Irán le dé armamento nuclear. No te preocupes, Esaú, que ya verás qué pasará. Sí, pero seguramente, porque los periodistas siguen recordándonos cada 3x4 esto, pero lo bueno es que cada 3x4 los gobiernos se dedican a hacer, como dijimos en su momento, publicidad de esto es lo que tengo para luchar contra cualquier tipo de desastre nuclear, ¿verdad? Lo que decíamos, aparecer los militares con sus trajes a prueba de armas nucleares, armas químicas y biológicas, pero también tenemos nuestros queridos desfiles militares, donde vemos perfectamente el potencial militar que tiene el país para decir, ojo, y esto también es lo que tenemos. Excepto cuando se dedican a intentar crear un poquito de psicosis, que también alguna vez ha pasado en la Guerra Fría. Bueno, pues Esaú, eso es todo. Muchas gracias por venir a Casus Belli, como siempre. Bueno, que simplemente que la gente quiero que se vaya tranquila para casa, que por desgracia podemos pensar en un terrorismo de cualquier tipo, eso es una cosa que no podemos evitar desde que el mundo es mundo, pero que quizá el terrorismo nuclear, que es quizá el peor de todos, de los aspectos, no va a suceder, ¿vale? Y luego ya la gente pues podrá discutirme sobre si que sí, que es verdad, como tú esto consigues un arma nuclear, pero que no es que yo duerma más tranquilo pensando que es imposible, pero en fin, es una opción a la que hay que quitar. Y ya por último se me ocurre, Saúl, ¿tú sabes la de discusión que va a sacar este programa? Estoy deseándolo. Que no se me olvide, quiero pedir perdón, no sé si esta vez he sido más tranquilo a la hora de hablar, porque mucha gente en el anterior audio decía que hablaba muy rápido. Tienen que entender que era mi primera grabación de podcast, estaba un poco nervioso, igual que como le dije a todo el mundo que conocía, digo, creo que he dicho como 1 millón de vales. Ajá. Y eso quizás es una deformación profesional de los docentes, que siempre estamos intentando, no sé si os dije, soy maestro, siempre estamos queriendo saber si el alumno se ha enterado. Entonces nuestra mejor manera es continuamente un feedback, ¿vale? Vale. Es como un latiguillo que tenemos para ver si el alumno se ha dado cuenta o ha sido capaz de lo que le hemos explicado. De ahí ese continuo latiguillo que tenemos de vale. Esta vez he intentado decirlo menos y hablar más tranquilo y que pues la gente disfrute y mejorar el sonido lo que hayamos podido. Sí, que eso es importante. No. Está todo bien, ¿vale? Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Dani, por invitarme. Esto es Casus Belli.